desde el inicio. Entonces les decía que cuando ocurrió el evento ya nos desconectamos, pero bueno, vamos a retomar la clase. Entonces hoy estamos, recuerden que la semana pasada y de hecho ayer venció una tarea ayer en la noche, a medianoche, que se trata medidas de dispersión para datos no agrupados. Eso fue lo que vimos la semana pasada y la tarea que venció ayer en la noche. Datos no agrupados. ¿Y cuáles medidas de dispersión vimos? Pues fueron 4. Rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Esas 4 medidas de dispersión son las que estamos estudiando. Y las estudiamos para datos no agrupados. Pero hoy vamos a estudiar esas mismas, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación, para datos que sí están agrupados. Como dice aquí, vamos a ver el rango. El rango, para calcular el rango al límite superior de la clase más alta, se resta el límite inferior de la clase más baja. Es una definición. Y luego abajito viene la fórmula de la varianza, ¿verdad? Ahí está la fórmula de la varianza. Y lo que significa cada letra, cada símbolo. S cuadrada dice ahí dónde, 2 puntos, y luego empieza a describir cada letra. S cuadrada es la varianza muestral. X es el punto medio de la clase. F es la frecuencia de la clase y N es el número total de observaciones de la muestra. Eso, claro, ahorita vamos a explicar la fórmula y lo mejor es a través de un ejemplo. No se dejen amedrentar por la fórmula, simplemente al principio cuando la vemos dije, qué formulota, ¿no? Pero bueno, ya cuando sabemos qué significa cada símbolo, cada letra de la fórmula, y cuando ya tenemos o sacamos los datos, pues se sustituyen y simplemente se hacen las operaciones. Entonces, luego viene la fórmula, esa es la varianza muestral. A esa fórmula, si le sacamos la raíz cuadrada, obtenemos la desviación estándar, como dice ahí abajito. Desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, dice desviación estándar muestral, datos agrupados. S, si se fijan, la S ya no está elevada al cuadrado, como en la fórmula de la varianza. La varianza es una S elevado al cuadrado, pero en la desviación estándar es nada más la S, que es igual a la raíz cuadrada de todo lo que ahí eh, se indica en la fórmula. Como les digo, no se dejen amedrentar eh, por la fórmula. Eh, eh, la, repito, ahorita vamos a hacer un ejemplo para que no haya dudas. Entonces continuamos. Ejemplo. Se agrupó una muestra de 47 sueldos por hora en dólares, es decir, 47 trabajadores de alguna empresa, ¿verdad? Pero dice ahí, se agrupó una muestra. A lo mejor esa empresa tendrá 300, 400 empleados, no sabemos, ¿verdad? Pero en lugar de estudiar todos los sueldos, 300, 400 empleados, se tomó una muestra de 47 sueldos de los empleados, ¿verdad? O sea, es decir, 47 empleados y su sueldo por hora. Entonces, por eso es muy importante ver ahí cuando se trata de una muestra. Y luego dice 47 sueldos por hora en dólares. En la siguiente distribución de frecuencias. Entonces, y ahí nos está dando esa tabla.
ahí no hemos hecho ningún cálculo, simplemente es información que nos está dando el enunciado del problema. Y cuando vemos que los datos están agrupados en una tabla de frecuencias como la que estamos viendo, a eso se le llama datos agrupados. Por ejemplo, el sueldo por hora. Pues de 5 a 10 dólares se encontró que había 6 sueldos, la frecuencia 6, se encontró que hay 6 sueldos que caen en el intervalo de clase de 5 a 10 dólares. Y luego en el siguiente renglón, en el intervalo de clase de 10 a 15 dólares, se encontró que ahí cayeron, en ese intervalo de clase de 10 a 15 dólares, 12 sueldos. Y así sucesivamente hasta llegar a los sueldos más altos de 25 a 30 dólares. Y se encontraron que solamente 3 sueldos caen en ese intervalo de clase de 25 a 30 dólares. Entonces, hasta ahorita no hemos hecho ningún cálculo. Solamente es información del enunciado del problema. Pero hay que saberlo interpretar. ¿Alguna pregunta aquí en el enunciado del problema? Entonces, ahorita lo único que estamos haciendo es interpretación, ¿verdad, profe? Nada más, no hemos hecho ningún cálculo. Esa es la información, así es. Solamente es información que nos está dando para el problema del enunciado. Es todo. No hemos hecho nada. Estamos interpretando la información. Muchas gracias por tu pregunta. No se queden con dudas. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Muy bien. Ahora sí, ya tenemos ahí el enunciado del problema. ¿Qué nos pide el problema? Aquí viene. Los incisos A, B, C y D. Nos dice que vamos a calcular el rango, el inciso A. Inciso B, vamos a calcular la varianza. Inciso C, calcular la desviación estándar. Y el inciso D, calcular el coeficiente de variación. Todo esto es el enunciado del problema junto con lo que nos está pidiendo, es decir, los incisos A, B, C y D. Muy bien, vamos a empezar con el inciso A. Ahora sí viene dar la solución, ¿verdad?, a lo que nos está pidiendo. El cálculo del rango. Ahí tenemos. En este cálculo del rango, nuevamente aquí solamente volvemos a escribir la información que nos dio el problema, que es la tabla de frecuencias, los sueldos por hora y sus respectivas frecuencias. Esa es la misma tabla que tenemos en el enunciado del problema. Aún no hemos hecho nada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Muy bien. Ahora, el inciso A nos pide calcular el rango. Y dice ahí, se fijan arribita de la tabla de frecuencias, dice cálculo del rango. Simplemente pusimos la tablita, todavía no hemos hecho ninguna, más esta tabla se llama distribución de frecuencias y vamos a calcular el rango. Y aquí está la solución para el cálculo del rango. Dice, se toma el límite superior de la clase más alta y se resta el límite inferior de la clase más baja. Entonces, la clase más alta, en este caso, pues son los sueldos más altos, de 25 a 30 dólares. Ese es el intervalo de clase más alto que tenemos en la tablita. Y el límite superior de esta clase, pues es el sueldo más alto, que son 30 dólares. Luego, la clase más baja es la de 5 a 10 dólares. Y el límite inferior es 5 dólares.
Entonces, simplemente para calcular el rango, $30 menos $5 igual a $25. Ese es el rango. Realmente calcular el rango pues es muy sencillo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe, hasta el momento todo bien. Muy bien. Entonces, continuamos con el inciso B, que es cálculo de la varianza para datos agrupados. O sea, y aquí no se dejen amedrentar, ¿verdad? Van a decir, oye, son muchos cálculos. Pues sí, así si lo vemos de golpe como está aquí, van a decir cómo salió todo eso. Ahorita van a ver que es muy sencillo. Así que no se dejen amedrentar. Vamos a analizar esta tablita. Las dos columnas del lado izquierdo, donde dice sueldo por hora y frecuencia. O sea, el sueldo por hora pues, es exactamente, y la frecuencia simplemente, o sea, la primera y segunda columna, empezando por la izquierda, simplemente son los datos del enunciado del problema. De 5 a $10, una frecuencia de 6. De 10 a $15, una frecuencia de 12. O sea, 12 sueldos están de 10 a $15. Y luego de 15 a $20 cayeron ahí 19 sueldos y así sucesivamente. O sea, la primera y segunda columna de la izquierda simplemente es la información del problema. Ahí lo que hacemos, sumamos las frecuencias. Si se fijan mero abajo, donde dice n es igual a 47. Es decir, n en este caso se están estudiando los sueldos. Entonces, n es igual a 47 sueldos de los trabajadores que se tomaron de la muestra. ¿Alguna pregunta en la primera y segunda columna, donde n es igual a 47? ¿No hay No, profe. pregunta? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver cómo salió la tercera columna, es decir, la columna que está en medio, y en el encabezado de esta columna dice punto medio de clase, y tiene una X. O sea, en este caso la X significa el punto medio de cada clase. Vamos a ver la primera clase. ¿Cuál es? La de 5 a $10. Pues simplemente sumamos 5 más 10 entre 2. 5 más 10, 15 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque estamos calculando el punto medio. 15 entre 2 va a ser igual a 7.5, son dólares. Es decir, que en la clase de 5 a $10, el punto medio es 7.5 dólares. ¿Alguna pregunta ahí en el primer cálculo de la columna de en medio? No. Muy bien. Y así sucesivamente vamos a ver la segunda columna, perdón, el segundo renglón, la segunda intervalo de clase, o sea, de 10 a $15. Pues simplemente 10 más 15 entre 2 es igual a 25 entre 2, que nos da igual a $12.5. Y ese es el punto medio del intervalo de clase de 10 a $15. Y así sucesivamente hasta llegar al de abajo, al intervalo de clase más, con los sueldos más altos de 25 a $30. Pues nuevamente repetimos las mismas operaciones. 25 más $30 se divide entre 2, igual a 27.5. Y listo. Ya sacamos el punto medio de cada clase, que lo vamos a utilizar para poder obtener la cuarta columna de izquierda a derecha, donde dice el encabezado FX.
aunque la F parece un signo de más, pero es una F. Fx. O sea, la frecuencia F es frecuencia y la X es el punto medio. Y nos está diciendo Fx, es decir, la multiplicación de F por X. Entonces, en el primer intervalo de clase, que es de 5 a 10 dólares, la frecuencia es 6, que se multiplica por el punto medio, que es 7.5, y da igual a 45. ¿Alguna pregunta ahí en el primer cálculo de la columna Fx? Sí, Muy profe, bien. lo puede repetir, por favor? Sí, entonces estamos en la cuarta columna donde dice Fx. Y para sacar el primer renglón donde dice 6 por 7.5, ¿de dónde salió el 6? Bueno, si te fijas en la segunda columna de izquierda a derecha, ahí dice frecuencia. Y tiene el número 6. De 5 a 10 dólares hay una frecuencia de 6. Y luego la X, pues en ese mismo renglón vemos que es 7.5. Y ya nada más multiplicamos 6 por 7.5 igual a 45. No sé si quedó claro. Por favor, no se queden con dudas, no les dé pena preguntar. Sí, profe, ya quedó claro. Ok. Y cualquier otro alumno que tenga dudas o preguntas, no les dé pena. O sea, porque si se quedan con dudas, pues, olvídense, pues no va a poder resolver el problema. Porque todo esto que estamos sacando son valores que vamos a sustituir en las fórmulas. Pero ahorita estamos sacando lo que es necesario para sustituir en la fórmula. Muy bien, entonces vamos al segundo renglón de la cuarta columna de izquierda a derecha. Nuevamente, Fx. Entonces, vemos que en el segundo renglón, es decir, de 10 a 15 dólares, la frecuencia en la segunda columna, la frecuencia tiene el número 12, que se multiplica por el punto medio, en este caso es 12.5, nos da 150. ¿Alguna pregunta ahí? No, profe. Muy bien. Entonces, así sucesivamente, en cada uno de los renglones, de los intervalos de clase, por ejemplo, en el último, en el intervalo de clase de 25 a 30 dólares, ¿cuál es la frecuencia? 3, está en la segunda columna, de 25 a 30 dólares, la frecuencia es 3. Ese 3 se va a multiplicar por el punto medio de esa clase, que es la X, que está ahí, 27.5, o sea, la columna de en medio, la tercera columna. Entonces, 3 por 27.5, pues da igual a 82.5. Ya que tenemos todos esos cálculos de la columna, de la cuarta columna F por X, simplemente hacemos la sumatoria. O sea, sumatoria, es mero abajo, de sumatoria de Fx, al sumar todos esos valores son 767.5. O sea, repito, sumatoria de Fx igual a 767.5 en la cuarta columna de izquierda a derecha. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? No, profe. Muy bien. Entonces ya no solamente nos falta calcular la columna que está a la derecha. O sea, la columna que está a la derecha.
que dice arribita X por Fx. En álgebra, si multiplicamos X por Fx, pues nos va a dar Fx cuadrada. Por eso tiene ahí Fx cuadrada. Pero arribita del Fx cuadrada, estamos en la columna de la derecha. Entonces, ahí vemos que... Sí, adelante. Estás en la... ¿Te refieres a la columna de la derecha? Ok. Sí, es decir, X es el punto medio. Como puedes ver ahí, en el primer renglón estamos en la marca de clase de 5 a 10 dólares, es decir, el primer renglón. La frecuencia, la X es 7.5, o sea, en la tercera columna, de ahí lo sacamos, de la tercera columna, del punto medio clase X, 7.5. Y luego nos dice que hay que multiplicar por Fx. ¿Cuál es el valor que nos dio Fx en el primer renglón? No, ese es el 45, ¿no? 45, exactamente. Y ya nada más, 7.5 por 45, 337.5. Sí, que es igual, ahí tiene el resultado, ¿no? Se alcanza a ver, 337.5. Es lo mismo que decir fx cuadrada. Sí, sí, o sea, x por fx, o sea, arribita de la fx cuadrada, es igual a fx cuadrada. Es lo mismo. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, no se queden con dudas. No les dé pena. Para eso estoy. No les dé pena preguntar. Luego se llega a la hora del examen, pues ahí sí, ahí no pregunten, porque es el examen, ahí no se vale. Pero aquí sí, con toda confianza, para eso son las clases. No les dé pena, ténganme confianza. Muy bien, si no hay preguntas nuevamente, vamos a ver en la segunda marca de clase, o sea, el segundo renglón, estamos en la quinta columna, en la columna de la derecha. Decimos, de 10 a 15 dólares. Decimos ahí X, el punto medio de ese renglón del segundo, es 12.5, que multiplica a Fx, sacamos la Fx de la cuarta columna, que son 150, y nos da, o sea, 12.5 por 150, pues son 1875. ¿Alguna pregunta ahí en el cálculo del primero o segundo renglón? No, profe. No, profe. Muy bien. Y así sucesivamente, sacamos hasta llegar al último, a la marca de clase más elevada, el último renglón o al quinto renglón de 25 a 30 dólares. El punto medio, o sea, el valor de X de 25 a 30 dólares que está, el punto medio es la tercera columna, dice 27.5. Estamos en el último renglón, 27.5. Que multiplica a F por X, que es 82.5, la cuarta columna. Y listo. Nos da un valor de 2268.75. ¿Sí quedó claro cómo fue el desarrollo de esta tablita? Sí, profe. Entonces,
Si se fijan, cuando se los puse así cuando la puse ahí en compartir pantalla, pues se ve, chihuahua, cómo salió todos estos números. Así de simple. Fíjense que las operaciones son muy básicas. Suma, multiplicación, división. Nada más. Lo que pasa es que hay que saber interpretar y hacer la tablita paso a paso. Muy bien, entonces en la quinta columna, pues nuevamente sumamos todos los valores que obtuvimos en la quinta columna, o sea, la columna de la derecha, sumamos todos los valores y nos da lo de abajo que dice sumatoria de fx cuadrada igual a 13.843.75. Ahora, esos tres valores, hay una nota mero abajito, ¿verdad? Una nota donde dice, estos datos los sustituimos en la fórmula de la varianza. Es decir, n va a tener un valor de 47. O sea, en la segunda columna, mero abajo, n igual a 47, que fue el número de observaciones de los 47 sueldos de los 47 trabajadores. Es decir, n es igual a 47. Luego, sumatoria de fx es igual a 767.5. Vamos a necesitar ese valor para sustituirlo en la fórmula y también el total de la columna de la derecha. Sumatoria de fx cuadrada igual a 13.843.75. Y nos vamos a la fórmula. Ahora, antes de continuar, yo hice este manuscrito así para ustedes, para ir desglosando paso a paso, porque si yo se los hubiera puesto así o tomado así como lo muestran en los libros, ponen la tabla, y entonces sumatoria de fx, n, nada más dan los totales y luego se van directo a la fórmula. No viene así desglosado. Pero yo lo quise hacer así, desglosado paso por paso, para que no haya duda. ¿Alguna pregunta antes de pasar a la sustitución de la fórmula? Con toda confianza, los escucho. ¿Alguna duda o pregunta? No, profe, hasta ahorita todo bien, gracias. Muy bien, entonces nos vamos con esos valores ahí que circulamos. Y ahí los vuelvo a ponérmelo arriba. De la tabla de la que acabamos de hacer, tomamos los siguientes datos. Ya sabemos que n es igual a 47. Salió de la tabla también, sumatoria de fx es igual a 767.5. Y también ya calculamos sumatoria de fx cuadrada, que es igual a 13.843.75. Y dice ahí, sustituimos en la fórmula de la varianza muestral, acuérdense que es la varianza muestral, tomado de una muestra de 47 empleados, para datos agrupados. Y tenemos ahí la fórmula. Y nada más vamos a sustituir los valores. O sea, en la fórmula dice sumatoria de fx al cuadrado. ¿Cuál es el valor? Pues 13.843.75. Menos sumatoria de fx que vale 767.5, pero en la fórmula viene que hay que elevarlo al cuadrado. Por eso está elevado ahí entre paréntesis al cuadrado. Dividido entre n. Sabemos que n son las 47 observaciones. Y luego en el denominador de la fórmula dice n menos 1, 47 menos 1. Y ya están todos los valores sustituidos. Ahora, simplemente, con mucho cuidado, hay que hacer con la calculadora, pues hacemos las operaciones. Por ejemplo, elevamos al cuadrado 767.5 al cuadrado, nos va a dar 589.056.25 elevado
dividido, perdón, entre 47. Y abajo, si se fijan, tiene 46. ¿Por qué? Pues porque 47 menos 1 es igual a 46. Y ya, con la fórmula seguimos haciendo la división. Finalmente la resta entre 13.843.75 menos 12.533.11 dividido entre 46. Hacemos primero la resta y nos queda, ya en el último renglón de abajo, nos resta que S cuadrada, es decir, la varianza es igual a 1310.64 dividido entre 46. Hacemos esa división en la calculadora y nos da 28.49. O sea, aquí nuevamente hice manualmente en este manuscrito paso por paso las operaciones. Porque si yo la hubiera puesto tal como viene en el libro, pues nada más le pone S igual a tanto, a 28.49. Pero ¿de dónde salió? Bueno, aquí ya se los estoy explicando paso a paso. ¿Alguna pregunta, jóvenes, en estas operaciones? Nuevamente, con toda confianza, no les dé pena. No, profe, todo bien. Solo es de sustituir, así que está fácil. Sí, y hacer con mucho cuidado las operaciones en la calculadora. Después, entonces, ahí ya calculamos la varianza. S cuadrada es la varianza que es igual a 28.49. Ahora vamos a calcular la desviación estándar. Y como dice ahí, cálculo de la desviación estándar. Sabemos que la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, desviación estándar es igual S, o sea, la S cuadrada es la varianza. Si se fijan aquí, S no está elevado al cuadrado, nada más es S. S igual a raíz cuadrada de 28.49, eso lo hacen con la calculadora. Entonces la desviación estándar es igual a 5.33 dólares. Preguntas, jóvenes. No, profe. Y ya nada más nos falta un inciso, el inciso D. El inciso D, coeficiente de variación. La fórmula de coeficiente de variación es SB igual a S entre X testada por 100. Ahora, ¿qué es la X testada? Eso lo vimos, todo eso lo vimos la semana pasada y antepasada, ¿verdad? O sea, X testada es la media aritmética. Como dice ahí, calculamos la media aritmética para datos agrupados. Y la fórmula, que también la vimos la semana pasada, X testada es igual a sumatoria de Fx entre n. Pero ya sabemos que Fx, ya lo habíamos calculado en la tablita, es 767.5. O sea, ese valor ya lo tenemos arriba. Les voy a decir en dónde. Ahí está. Por ejemplo, ahí lo tenemos. Mero arriba. N igual a 47. Sumatoria de Fx es igual a 767.5. O sea, recuerden que salió de aquí. Ahí está. Mero abajo. Abajo de las columnas de la segunda columna, n igual a 47. Mero abajo en la cuarta columna de izquierda a derecha, sumatoria de Fx de 167.5. Esos son los dos valores que necesitamos para sacar la media aritmética, que lo estamos sustituyendo en esta fórmula, donde dice calculamos la media aritmética para datos agrupados, ahí abajito, casi en el inciso D. Y nos da, dividiendo 767.5 entre 47,
es igual a 16.33 dólares. Es decir, el promedio de esos 47 sueldos, que es la media aritmética, es de 16.33 dólares. Muy bien, ahora sí. Dice ahí más abajito, casi al final, en el penúltimo renglón, coeficiente de variación CB igual a S entre X testada por 100, que es igual, S ya sabemos que es la desviación estándar, y esa la calculamos en el inciso C, o sea, está aquí arribita, ahí lo tienen en pantalla, 5.33 dólares, dividido entre 16.33 multiplicado por 100. Hacemos la división, nos queda en el último renglón, SB, coeficiente de variación, es igual a 0.3263 multiplicado por 100. Eso es igual a 32.63%. Así de simple, nada más es cuestión de ir paso por paso. Se ve muy complicado al inicio, pero si usted va siguiendo paso por paso, listo. Y tenga cuidado con hacer las operaciones en la calculadora, porque muchas veces el error de dedo y ya. Pero así, paso por paso, no debe haber ningún problema. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profe, no hay No, problema con que en los ejercicios anteriores yo haya puesto más de 2 números después del punto. Sí, o sea, después del punto decimal se sugiere a lo menos 4. Después del punto decimal, 4 cifras. Por ejemplo, aquí, si pone 2 está bien, pero por ejemplo en el coeficiente de variación, en el último renglón, si hubiera puesto 2 cifras, nada más tendría el valor de 32%. Pero aquí se pone 4 en el último renglón para que quede un porcentaje más correcto, o el porcentaje correcto, 36.63%. Ok, profe, No sé si, gracias. perdón, No, adelante. gracias. No sé si fui claro. Por favor, no te quedes con dudas. No redondeen. En ninguno de estos, en ninguno de tal, estos cálculos no redondeen porque los decimales tienen valor, mucho valor en probabilidades. entonces, tal cual sale el número, entonces así. Chales. Entonces, tal cual sale el número es como lo vamos a poner en la fórmula. Así es. Hasta después del punto decimal, 4 cifras. Porque en la calculadora le va a salir 5.3568, bla, 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 bla. No, nada más. Después del punto decimal, 4 cifras. Como está el de abajo, donde dice CB, igual a 0.3263. Pero si usted hace la división, si la quiere hacer ahorita en la calculadora, te va a dar 0.3263 y siguen los números. Entonces, después del punto decimal, solamente 4 cifras, máximo. No pongan más. No sé si contesté la pregunta, jóvenes. En mi caso, sí, profe. Sí, profe. Grisel, ¿tú ibas a preguntar algo más? No, en este caso no redondeen. Tal como aparece, solamente 4 puntos después del punto decimal. Muy buena pregunta. Y qué bueno que participan con preguntas. Eso ayuda a todos los demás. ¿Alguna otra duda o pregunta?
Y ahí terminó todo, jóvenes. Así de sencillo, ya contestamos, ya calculamos el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Listo. Ahí hay una tareita pendiente también, para que les sirva de ejercicio. Por favor, háganla. Les reitero lo que les he dicho en clases anteriores. Usted haga la tarea. A lo mejor dice, ay, y si subo esta tarea y si está equivocada, a lo mejor me equivoqué. No se preocupe. Está aprendiendo. Usted suba la tarea. Si usted sube la tarea en tiempo, aunque tenga por ahí algunos errores, ya se los había dicho antes, yo se las voy a tomar como buena, completa. Si sube su tarea en tiempo, aunque tenga errores, no se preocupe. Lo que yo quiero es que usted practique. Y si se equivoca, pues se equivocó, pero está practicando. Aquí sí se vale equivocar, en un examen no, ¿verdad? Entonces, si usted sube la tarea y a lo mejor tiene errores, yo se la voy a tomar en cuenta, siempre y cuando suba su tarea en tiempo. Por ejemplo, esta tarea de este tema, pues vence hasta mañana a medianoche. Entonces, tiene suficiente tiempo, ahí está el problemita.